Buenos días, investigadores de Pifias y Rol. Hoy os vamos a hablar un poco del rastro de Cthulhu. En esta ocasión vamos a hacer una reseña un poco diferente, puesto que no dispongo del manual del rastro de Cthulhu, el básico, pero bueno, sí que tengo un poco de las reglas abreviadas, aunque ya sabéis que tampoco hacemos un especial hincapié al propio sistema con mucho detalle, ¿vale? Así que os voy a hablar un poco de mi experiencia con el juego, sobre todo, y bueno, os enseñaré pues alguna parte de este manual de reglas abreviadas para que podáis ver lo que contiene, por si os interesa. Sabed que este manual de reglas abreviadas, si os compráis la caja de la gran campaña llamada Mentiras Eternas, este manual viene dentro para que puedas dirigir el juego solo con la caja, ¿vale? Bien, mi experiencia con este juego, el rastro de Cthulhu, es bastante distinto a la llamada de Cthulhu, no en la ambientación, por supuesto, pero sí en cuanto al sistema de reglas, ¿vale? Las mecánicas de este juego se caracterizan por ser idóneas para partidas de investigación, en las que el personaje, bueno, pues realmente pues tiene más capacidades investigativas a la hora de dilucidar qué es lo que está pasando en alguna situación en la que estemos jugando y demás. Y la forma de acometer o de investigar en estas partidas, digamos que tiene más prioridad el propio jugador, puesto que las formas de investigar pueden ser varias y a base de narración pues se van a ir investigando las cosas. Algunos personajes lo harán de una manera, otros de otra, en función de sus habilidades y de sus puntos de habilidad y su forma de afrontar este tipo de retos. El próximo lunes empezaremos a subir una breve partida de 2 sesiones que nos ha dirigido Gonzalo, que él tiene mucha más experiencia que yo, desde luego, sobre la temática Lovecraft, vamos, igual Nacho. Pero bueno, en este caso ha sido Gonzalo el que nos ha querido introducir en este juego maravilloso que utiliza el sistema Gunshow, en el que bueno, pues se prioriza la obtención de pistas. Se te facilita mucho al jugador la posibilidad de encontrar las pistas para luego ir engranándolas y tratar de averiguar qué ha pasado, a diferencia de la llamada, que es bueno, pues un sistema más típico, en el que los jugadores pues van a ir avanzando por una serie de tramas, también van a ir investigando, pero aquí se favorece más el hecho de que el director de juego pues pueda modificar cosas de sitio, facilitar pistas sin tener que tirar los dados, de tal manera que el investigador, si hay alguna pista que pueda recabar, la va a recabar con toda facilidad. Lo único que va a tener que tener una serie de puntos en habilidades de investigación, que ahora vamos a ver en este propio manual, ¿vale? Si no tienes puntos en estas habilidades investigativas, no puedes obtener pistas a través de estas habilidades, ¿vale? Porque no tienes conocimiento, se supone. El sistema funciona solo con dados de 6. Simplemente tiramos un dado de 6 cada vez que haya que hacer algún tipo de prueba. A este dado de 6 le podremos añadir una serie de puntos en función de la habilidad que estamos tirando y de nuestra reserva de puntos de habilidad en cuestión de la que se esté tirando, ¿vale? Bueno, tenemos aquí un índice en estas breves reglas, ¿no?, del rastro de Cthulhu, en el que podemos ver lo primero, y la verdad es que con esto se ve bastante claro que el contenido de este manual, bueno, es finito, ¿vale? O sea, está hecho directamente, pues eso, para no complicarse excesivamente con el manual grueso, y de esta manera, bueno, pues igualmente podemos tener gratas experiencias con este juego de investigación, el cual además nos invita como director de juego a escoger o a preguntar a los jugadores incluso si queremos jugar un sistema purista o un sistema pulp. El purista se supone que es el más enfocado a un sistema más clásico, y el pulp está más enfocado para jugar partidas con un poco más de acción, ¿vale? Se hace menos duro
con respecto a los terrores que sufran los personajes, con respecto a los combates y demás, ¿vale? Es a grandes rasgos la diferencia. Entonces vamos a encontrar constantemente unas reglas de juego en las cuales nos van a matizar que si escogemos un sistema pulp, pues modificaríamos unas reglas por otras y demás para facilitar este hecho, ¿no? Bien, en el índice lo primero, bueno, nos encontramos una introducción sobre el sistema Gunshow, que es el sistema que se utiliza en este juego, como he dicho, basado en dados de 6 caras y en puntos de habilidad, los cuales nos van a facilitar las pistas, las esenciales, se entiende, solo teniendo conocimientos en los temas con los que vayamos a cometer una investigación, ¿vale? Nos viene la creación del investigador, aquí una parte extensa, nos habla de diferentes profesiones, las cuales nos van a dar pues unas habilidades básicas, intrínsecas de un personaje del tipo que escojamos, el nivel económico y demás, ¿vale? Luego encontraríamos el apartado de la motivación. La motivación es cómo actúa el personaje o cómo debe reaccionar el personaje en ciertas situaciones, ¿vale? Te hace una idea narrativa de cómo debes proceder. Si por ejemplo tienes como motivación la curiosidad, pues te costará el resistirte a tu curiosidad en ciertos casos, lo cual te puede meter en problemas, ¿vale? Las motivaciones al final te conducen a ciertos problemas, pero bueno, un personaje que tiene esa motivación tiene sentido que actúe de determinadas maneras. Luego tenemos una sección de habilidades donde nos van a hablar de todas las habilidades que hay, que nos las separa entre habilidades de investigación y habilidades generales, ¿vale? Las generales podemos imaginarnos que son más relacionadas con algo más físico, por ejemplo el tema de las armas, la escaramuza, ciertos conocimientos básicos de mecánica y tal, te vienen englobadas en las habilidades generales, incluso el atletismo, por ejemplo. Pero luego entramos en habilidades de investigación. Son habilidades pensadas para utilizarse a la hora de investigar. Hay varios tipos, como veremos, hay habilidades que sirven pues tratando con personas, ¿no? Habilidades técnicas y todo este tipo de cosas. Ahora os lo vamos a mostrar un poquito con más detalle para que entendáis un poco de lo que hablamos. Luego tenemos un punto específico para el umbral de golpe, que va a ser lo que nos va a indicar cuando recibimos daño y cuando no. Si el enemigo al atacarnos nos supera el umbral de golpe, recibiremos daño. Si queda por debajo de nuestro umbral de golpe, el ataque, digamos, resulta infructuoso y no recibimos daño. Luego tenemos las fuentes de estabilidad y los pilares de la cordura. Las fuentes de estabilidad son personajes, no jugadores, vivos, eso sí, tienen que estar vivos, sean familiares, amigos o cosas así, ¿vale? Que nos van a reconfortar a la hora de cuando estamos tensos y nerviosos, nos van a ayudar para mantener la cordura un poco bajo control. Y luego tenemos los pilares de cordura, que son como una especie de ideas o pensamientos que tenemos profundos de, yo que sé, de la vida, por ejemplo, un código de honor o cosas así, los cuales, pues, mientras se sostengan, bien, pero según vayamos saliendo perjudicados de la aventura a base de perder estabilidad, que es como un paso previo a perder cordura, ¿no? Cordura es como una pérdida más grave para un personaje y la estabilidad es algo que te pone nervioso, que te inquieta y demás. Bueno, pues a base de recibir este tipo de efectos podemos llegar a perder pilares de cordura también. Podemos llegar a pensar que, yo que sé, que la humanidad que pensábamos que era buena siempre, pues por X razones hemos descubierto que no es así y eso nos derrumba, nos destroza, ¿no? Bien, y así un poco a rasgos generales. Luego nos habla este breve compendio de reglas, nos habla ya de las reglas de juego resumiditas, ¿vale? En sí, nos habla de las tiradas de dados que debemos utilizar, los diferentes tipos de control, que son las tiradas o pruebas que vamos a tener que realizar, cómo varían entre los controles comunes, que son controles simples, con controles, por ejemplo, cooperativos de unos con otros, de grupo y demás, ¿vale? Y cómo resolver estas situaciones. También nos va a hablar del combate y cómo funciona el combate. En fin,
una serie de reglas, las típicas reglas que vamos a necesitar en una aventura, según vaya ocurriendo incendios, persecuciones, cualquier cosa de este tipo, enfrentarnos a algo que nos haga perder estabilidad, enfrentarnos a algo que nos haga perder cordura, ¿vale? Cómo funciona y demás. Incluso pues enfermedades mentales, podríamos llegar a recibir enfermedades como consecuencia de ciertas circunstancias a las que nos enfrentemos, ¿vale? Y que no seamos capaces de asumir, ¿no? En fin, más o menos pues eso, lo que son las reglas de juego vienen resumidas aquí. Y ya por último lo que hace característico al juego, que son las pistas en el sistema Gunshow, cómo funcionan estas pistas, los tipos de pista que podemos encontrar y bueno, cómo el director de juego pues nos va a pedir puntos o no nos va a pedir gasto de puntos en nuestras habilidades dependiendo del tipo de pista que nos vaya a ofrecer. Por ejemplo, en resumidas cuentas, una pista, digamos, principal, del tipo que sea, nos va a pedir que cuando investigamos algo en concreto que nos vaya a dar esta pista importante, tengamos puntos colocados en esas habilidades de investigación correspondientes. Si no tenemos, no podemos conseguir una pista fundamental a través de esta habilidad, porque no tendríamos esa posibilidad, pero bueno, puede haber ciertas variaciones y flexibilidad entre unas cosas y otras, porque dependiendo del tipo de pista. Como digo, este juego está muy pensado para que el jugador pueda sobre la marcha improvisar, roleando, interpretando cómo obtiene esas pistas y qué habilidades investigativas está utilizando en cada momento, ¿vale? En fin, vamos a mostrar un poquito el manualito, ¿vale? Bueno, aquí ya viene desarrollado más el aspecto de las profesiones, como he comentado, pues nos ofrece diferentes profesiones. Vamos a ver, por ejemplo, el diletante. Primero te hace una breve introducción de lo que es un diletante. Dice: una persona que vive de una herencia, fondos de fideicomiso u otra fuente independiente de ingresos. Al carecer de un empleo retribuido, dispone de todo el tiempo libre del mundo para dedicarse a sus aficiones. O sea, es como un investigador aficionado que está forrado de pasta y no tiene otra cosa mejor que hacer que meterse en estas historias, ¿vale? Nos habla de las habilidades profesionales, que estas las marcaríamos en la ficha, que son la duración, crédito, monta y otras 5 habilidades de tu elección. Normalmente te dice qué habilidades son, pero en este caso el diletante, como es algo tan general, pues te ofrece la posibilidad de configurártelo un poco más al gusto. Y estas habilidades de profesión, pues se supone que son habilidades en las que el personaje tiene más facilidad a la hora de invertir puntos para la creación del personaje, porque son propias de su clase, llamémoslo así, ¿vale? Esto no significa que no puedas invertir puntos en otras habilidades, pero el coste de puntos que te va a costar el ponerte puntos ahí, pues va a ser mayor, ¿vale? Su crédito dice que es 3 o más. Y luego tiene un especial, dice, es como una capacidad especial. Cada personaje, cada profesión tiene una especialidad distinta que nos va a facilitar ciertas labores, ¿vale? Por ejemplo, dice en este caso que empleando puntos de tu reserva de crédito puedes convocar expertos en cualquier campo como si se trataran de contactos personales. Estos serán parientes, antiguos compañeros de colegio u otros aristócratas con los que tienes relación. Es decir, que el crédito no representa necesariamente el dinero que tú tienes, sino algo un poco más allá, ¿no? Es quizá la reputación en ciertos ámbitos y demás. Entonces te está diciendo básicamente que con un coste puedes conseguir un contacto muy oportuno para que te ayude a la hora de investigar alguna cosa o conseguir resolver cualquier duda. Un personaje no jugador, al fin y al cabo, ¿vale? Que nos va a ayudar. Bien, bueno, pues tenemos aquí varias profesiones, hay un montón. Luego nos vamos a la motivación. La motivación, bueno, como he dicho, es algo que tiene el personaje, que nos va a facilitar la forma de interpretar del personaje y algo que además nos puede meter en problemas en algún momento dado, ¿vale? Por ejemplo, curiosidad, que es la que he comentado, dice: cuando se te presenta un misterio no puedes evitar investigarlo. Si no lo hicieras te volverías loco pensando en ello. El director de juego puede de alguna manera penalizar a los jugadores si van en contra de sus motivaciones, de tal manera
bueno, que lo usual es arriesgarse e ir en contra de tu motivación solo cuando creas que es demasiado, ¿no? Que es demasiado peligroso. Normalmente te va a meter problemas igualmente, pero bueno, es lo que hay, ¿no? Y ya nos vamos a las habilidades, que este es el grueso también de este juego. Tienes un montón de habilidades, yo creo que hay más que en la llamada, están como más separadas todas. Y luego tenemos habilidades generales. Ya como podemos ver, las de investigación se dividen en habilidades académicas, interpersonales o técnicas, ¿vale? Las académicas se refieren a estudios o conocimientos que tenga el personaje, que haya adquirido por estudios o por la razón que sea. Interpersonales, que tienen relación directamente con la relación con las otras personas. Podemos abordar a alguien con adulación, haciéndole un poco la pelotilla para que baje un poco la guardia y nos cuente lo que queremos. Interrogatorio para hacer presión y que nos cuenten, en fin, lo que queremos saber, etc. Y luego tenemos las técnicas, que son ya más relacionadas con, digamos, algo más como de profesiones, ¿no? Podemos obtener, con la química, podemos obtener pruebas pues en base a esto, a emplear nociones que tengamos relacionadas con la química para hallar pruebas, fotografía, etcétera, ¿vale? Y luego las habilidades generales pues se describen por sí mismas. Tenemos armas de fuego, atletismo, birlar. Son cosas, digamos, que, bueno, pues que son bastante más generales y que son bastante más fáciles que tengamos a la hora de jugar, ¿no? Es fácil que alguien pueda conducir y no necesita trabajar en un sitio o ser estudiante de otra cosa, porque sencillamente es algo que puedes optar. Cualquier persona podría optar a tenerlas, ¿vale? Funcionan un poco distintas que las de investigación, puesto que estas, bueno, pues suelen tener más puntos y se gastan, digamos, de una forma más frecuente, pero también creo recordar que tienes una forma más sencilla de recuperar esos puntos invertidos, mientras que las habilidades de investigación cuesta más recuperarlas. Por último, la batería de puntos que tenemos en habilidades se van a ir gastando a nuestra decisión, ¿vale? Sea para conseguir pistas secundarias o sea para superar ciertas pruebas físicas o enfrentamientos de combate. Esas las iremos gastando y por lo general no podrás recuperar algunas de ellas, creo que solo las de investigación en concreto, a no ser que termines la aventura. Cuando terminas la aventura es cuando puedes recuperarte de esos gastos. De tal manera que vas quemándolos y en una campaña pues se puede notar. Si te has quedado sin puntos de investigación, puede notarse, ¿no? Bueno, en general también se nota, pero es, como digo, otro gasto un poco menos duro y permite un poco más de recuperación, ¿vale? Aquí te explica ya con más detalle pues los tipos de habilidad, con su descripción de para qué sirve cada habilidad, y algunas, si no recuerdo mal, te habla de una versión pulp, ¿no? De si usas el purista, usas estas reglas, pero versión pulp, pues las cambias por otras, ¿vale? En fin. Luego nos habla aquí del umbral de golpe y demás, que es lo que he comentado, que son como la CA en otros juegos de combate. Son sencillamente valores que si no supera al enemigo al atacarte, pues no te producen daños a la salud. Y luego tenemos las fuentes de estabilidad y cordura explicadas aquí, ¿vale? Aquí ya nos vamos al propio sistema de reglas, ¿vale? En el que nos habla de eso, de que se usan dados de 6 caras, de que hay diferentes tipos de control. Tenemos la tirada típica de que tenemos que superar una dificultad, la que determine el director de juego, que van escaladas pues según lo complicado que sea, y eso lo determina el propio director, tirando el dado de 6. Podemos gastar puntos de habilidades para aumentar nuestro resultado del dado en tanto valor como puntos hayamos gastado, ¿vale? En fin, hay diferentes tipos de control y demás, ¿vale? Cuestiones ya de modificadores de sigilo, sorpresa, el combate y cómo funciona la ronda. Bueno, aquí más o menos pues nos está diciendo que hay 3 formas de atacar, que si vas a disparar con armas de fuego, utilizarías la habilidad de armas de fuego. Si vas a atacar con armas cuerpo a cuerpo, utilizarías la habilidad armas. Y si vas a combatir con las manos desnudas o con armas pequeñitas, pues utilizas la habilidad de escaramuza.
Son 3 habilidades que además, si os fijáis, están dentro de las generales. No tienen nada que ver con las habilidades de investigación, porque no son para investigar, o en principio no están diseñadas para eso. Hay alguna excepción. Me parece que tienes mecánica o electricidad en las generales, que en ciertas ocasiones el director de juego puede considerarlas como habilidades de investigación, ¿vale? Pero es algo un poco más puntual. Luego se habla de, bueno, de terminar las rondas de combate, quién es el personaje que comienza, el personaje sorprendido actuará más tarde y demás, ¿vale? Y luego aquí ya nos habla del propio combate. Nos dice, por ejemplo, aquí en aplicar el daño, nos dice que cuando atacamos a un enemigo, lo que hay que hacer es hacer la prueba del arma que vayamos a tirar. Si por ejemplo voy a atacar con un atizador de chimenea, pues utilizaré la habilidad de armas, por ejemplo, ¿vale? En ese caso tiramos el D6, gastamos puntos de la habilidad si queremos para aumentar nuestro resultado del dado, y con eso tenemos que superar el umbral del enemigo. Y según dice aquí, si superas el umbral del enemigo, entonces tiras un dado de 6 para ver cuánto daño le haces al enemigo. A este dado le sumas o le restas, dependiendo del arma que estás utilizando, pues estos valores que hay aquí como mero ejemplo, ¿no? Y ese será el resultado del daño que le vas a infligir al personaje que recibe el ataque. Sí, más o menos a rasgos generales. Bien, nos vamos para adelante. Aquí nos habla de venenos, asfixia, fuego, lo típico, ¿no? Como en todos los manuales, pues hay un montón de cosas que nos pueden afectar. Los estados de salud, ¿vale? Y los penalizadores que nos van a imponer según vayamos perdiendo salud. Cuando se muere, nos lo está indicando aquí también, que dice que a partir de menos 12 el personaje muere. Cómo funcionan los primeros auxilios para curar a los personajes con la habilidad de primeros auxilios y demás. Luego aquí nos habla del control de estabilidad, que es, digamos, el miedo común, el más habitual, ya que cordura es algo más relacionado con los mitos, si no recuerdo mal. Todo lo que no tenga que ver con los mitos, pero que nos cause cierto pavor o cierto miedo, nos hace perder estabilidad. Hay que superar una prueba de estabilidad. Si la perdemos, pues perderemos puntos de estabilidad, los que determina el director de juego. Y según vayamos bajando, igual que sucede con la salud, que vamos a ir cambiando, digamos, de estado, pues con la estabilidad ocurre un poco lo mismo. Tenemos el estado conmocionado, ya un estado un poco más severo, ¿no? Ya no estás tan bien como empezaste la partida y empiezas a perder un poco el control de ciertas cosas. El trastornado, que es más grave, y el loco de remate, que es ya, pues, que te vuelve loco. ¿Cómo se puede recuperar estabilidad? Pues se puede recuperar a base de tratamientos. Un personaje con psicología o psicoanálisis, no me acuerdo, te puede ayudar a recuperar estos puntos y demás, ¿vale? Bien, y la cordura, pues 3/4 de lo mismo. Se pierde menos frecuentemente, pero es muy grave perder puntos de cordura en este juego, ¿vale? Lo bueno es eso, que está restringido a exposiciones a los mitos. Pero bueno, cuando ocurre, pues ocurre y puede estar difícil la cosa, ¿vale? Y bueno, nos habla de enfermedades mentales porque podemos llegar a adquirir enfermedades mentales de varios tipos, como hemos comentado ya. Luego nos habla, de cómo subir nuestros personajes al acabar partidas de una forma bastante escueta, como podemos ver aquí en este manual resumido. Los tomos y la magia, cómo funciona, hay hechizos en este juego, pero bueno, como esto es una guía bastante breve, no te hace especial hincapié en entrar en detalle en ese tema. Tienes al final un glosario en el que creo que venían más detalles al respecto, ¿no? Sobre libros especiales que podemos encontrar y cómo nos podrían afectar. Tenemos una sección de bienes y servicios. Y aquí vienen también armas y equipo vario. Hay bastante equipo para elegir, como podemos ver. Vehículos de todo tipo, claro. Pues podemos pilotar aviones o aviones pequeños, motos y demás. Y aquí este inciso especial lo hace por hablar de las pistas, que es la parte más interesante del juego, como he dicho. Recordad eso, la diferencia entre pistas, digamos, más importantes o relevantes o fundamentales,
por encima de otras que son secundarias, que nos ayudan igualmente a descubrir cosas, pero no son vitales para la aventura. El director de juego, digamos, tiene ya decidido qué pistas son las pistas clave y qué pistas son las secundarias. Y dependiendo del tipo de pista que nos vaya a dar el director de juego, pues nos va a exigir unas circunstancias u otras dependiendo de esto, ¿no? Y como digo, siempre utilizando pues una habilidad de investigación apropiada para obtener la pista, ¿vale? Y ya, bueno, por último nos habla así un poco de los tipos de escena que podemos encontrar en este juego. Una cosa bastante sencilla para el director de juego, meramente. A los jugadores prácticamente ni lo de las pistas ni lo otro nos afectará. Nos afecta a la hora de que perdemos más o menos puntos o ninguno a la hora de obtener pistas y ya está. Y aquí en los apéndices, bueno, pues aquí tenemos lenguas antiguas, venenos, entidades de mitos, o sea, la mitología, digamos, de este mundo, con información sobre ellos, y los libros de magia en cuestión, que también te habla de unos cuantos, ¿vale? Una serie de ejemplos de pérdida de estabilidad, por si tú como director de juego no tienes muy claro a qué pérdida de estabilidad se pueden enfrentar los jugadores con respecto a un estímulo que se encuentra en la aventura, pues siempre puedes recurrir a esta tabla para sacarte de dudas, ¿no? De qué sería lo más apropiado. Y bueno, esto que es una mera anécdota de la evolución que ha ido teniendo el símbolo arcano a lo largo del tiempo, ¿no? Relacionado directamente con Lovecraft y demás. Luego nos viene aquí una hoja de pistas, que esto es para el director de juego igual, pues para recoger toda la información que considere importante que pueda aparecer en una aventura, pues se lo puede escribir aquí, de tal manera que, bueno, que el jugador pues va jugando, va investigando por donde él quiera, y el director de juego pues siempre puede recurrir rápidamente al lugar donde se encuentre la pista en cuestión que quiera dar o que puedan conseguir los jugadores para poder dársela, ¿vale? Y su procedencia, ¿vale? Vemos sospechas, rumores, ventajas potenciales, cabos sueltos. En fin, son una serie de ganchos que puede utilizar el director de juego para facilitar la aventura. Y esta hoja, que es de ayuda también para el director de juego, con esta hoja no tiene que preguntar a los jugadores, simplemente el director de juego pues tendría una impresión de esto, pondría los nombres de los personajes jugadores aquí, arriba del todo, y qué habilidades relacionadas con las de investigación tiene, para, en caso de ser necesario, no necesariamente decirle al jugador, preguntarle al jugador si tiene puntos aquí o allá, sino que podría recurrir aquí fácilmente y ver que este personaje tiene bajos fondos, y entonces pues puedes facilitarle la pista a través de su interpretación sin necesidad de preguntarle, y así pues queda como más inmersiva la partida, puesto que estos juegos son fundamentalmente narrativos, ¿vale? Y aquí tenemos una ficha de personaje. La ficha de personaje viene bastante bien porque tenemos un montón de explicaciones para el propio jugador. Por si el jugador tiene alguna duda, puede consultar todo esto sin necesidad de preguntar al director de juego ciertas cosas. Y bueno, en esta pues podemos encontrar el espacio para el retrato típico, los valores de cordura, estabilidad y salud, los datos básicos del personaje investigador relacionados con su nombre, sus pilares de cordura y demás, las habilidades que tenga. Tendríamos que tener tanto los puntos máximos de la habilidad como los puntos actuales que nos van quedando según vamos gastando estos puntos, ¿vale? La fuente de estabilidad y contactos y notas. La verdad es que un espacio muy pequeño para las notas, es mejor tener una hoja aparte, porque estos juegos al final se supone que es de investigación, tienes muchos datos que recabar. Y una parte trasera en la que bueno, podemos englobar hechizos y objetos y tomos, que esto ya sabéis que no va a ser algo tampoco muy habitual. Y pistas. Podemos poner la pista X, nos la dio no sé qué persona, la descripción y en fin, nuestras ideas, lo que vayamos considerando oportuno para no perder el hilo entre sesiones o en campañas largas, pues todo eso vendría ahí englobado. Y ya está, esto sería la reseña de las reglas abreviadas. Como digo, el manual básico, pues seguro, eso Gonzalo nos lo puede decir, tiene que tener muchos más datos.
Y bueno, lo interesante es eso, hacer mención a la campaña Mentiras Eternas. Si queréis jugar o dirigir una campaña grande y además bastante curiosa, podéis cogeros la caja directamente de Mentiras Eternas, que os viene con las reglas abreviadas y con ellas, más lo que viene en el propio manual de la campaña, que es bastante gordo, o sea, 300 y pico páginas, no sé, una cosa muy grande. Con eso se puede empezar perfectamente a jugar este juego. A mí me gusta mucho, la verdad, el sistema. Se nota mucho que es de investigación. Al jugador le da cierta libertad, da la sensación de que el jugador realmente está investigando con sus ocurrencias todo el entramado de una de estas partidas de rastro. El editor de juego se puede adaptar un poco más a los requerimientos de los jugadores y al final la partida, la verdad es que sale bastante curiosa. A mí me gusta mucho. El lunes que viene, como digo, tenéis una partida subida de 2 sesiones con este manual que nos dirige, como se puede adivinar, nos dirige Gonzalo. Así que bueno, dicho esto, espero que os haya servido de ayuda para introduciros un poquito en el rastro de Cthulhu, sacaros de dudas o lo que os sea pertinente. Espero que os haya venido muy bien. Y bueno, ya nos vamos despidiendo. Adiós.